Ahí está. Hoy sí, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa La Respuesta está en las Escrituras por los misioneros apóstoles de la palabra de Atlanta, Georgia. Les saludo a su amigo y hermano en Cristo, José Amílcar Alvarado, de la parroquia de St. John Newman. Como ven, estamos bien acompañados el día de hoy con el diácono Antonio de Jesús. Y también está aquí con nosotros hoy, sí está aquí el hermano Lencho, que ya días no venía, sé que los tenía castigados, pero está aquí al lado también escuchando. Y el misionero César también, que también está aquí con nosotros. Estamos bien acompañados. Así es que, diácono, buenas tardes. Hoy su micrófono no se lo puso. Buenas tardes a nuestros hermanos que nos sintonizan. Eso. Buenas tardes a nuestros hermanos que nos sintonizan. Me da mucho gusto regresar a este lugar. En esta ocasión estamos de misión por esta zona. Hemos estado en algunas diócesis, como en la diócesis de Tennessee, en la diócesis de Indiana. Hemos estado en algunas parroquias trabajando, también en Mississippi también estuvimos. Y pues esta semana íbamos para una misión a Carolina del Norte, se canceló. Y pues los hermanos promotores de esta zona nos aprovechan muy bien. Yo digo que nos explotan porque nos ponen mucho trabajo, pero todo es para bien y qué bueno que siempre haya algo que hacer, algo que ir desarrollando. Como decía el hermano Amílcar, me acompaña el hermano César, él es de Texas y en ese lugar tenemos una casa, un centro de formación donde los muchachos hacen sus experiencias y él estando trabajando por este lado de Atlanta, en el estado de Georgia, quiso ingresar a los apóstoles de la palabra, lleva casi 4 meses y también me está acompañando a realizar la misión. Lo bueno que él habla el inglés y entonces también lo hemos lanzado a promover algunos libros ya en inglés y próximamente quizás a dar estos talleres también ya a la comunidad anglosajona. Mucho gusto el día de hoy estar con ustedes. Así es un placer tenerlo acá, de verdad, y se lo digo en serio, es un placer. Yo lo admiro mucho, ya lo hemos conocido poco, pero ya hemos hecho una amistad y sí, es un diácono muy trabajador. Me da pesar por el pobre Cesarito, pero... Como la manejada que eso le iba a decir, porque aparte de aprenderse va a ser un excelente chofer. El viernes de verdad fue maratón. No. Yo no sé cómo hicieron estos hermanos, se fueron de Atlanta, ¿cómo es? No, de Indiana. De Indiana a Atlanta, llegaron aquí a las 3 de la mañana, se fueron para Mississippi, llegaron allá como a las 9 de la mañana. Sí. Hubo una breve clase en el día porque él y en la tarde se regresó a Atlanta. ¿Cómo hacen? ¿Quién sabe? Pero Dios les da fuerza. Dios nos acompaña. Sí, pobre. Así que César, aparte de aprender temas, se va a hacer un excelente chofer también el pobre. Así es que le manda saludos el hermano Sosa Jenny Alvarado, mi esposa, que Dios la acompañe y para el trabajo. El hermano Giovanni Robles, Mayran, perdón. Dice Armando, que ya lo conoce, dice: saludos hermanos desde La Puerta, Texas. Dios le bendiga al hermano diácono Toño. Muchos saludos a este hermano, veo que siempre nos sigue. Sí. Es un hermano también que se ha metido mucho en los apóstoles de la palabra y sigue su formación, sigue su actividad en vida parroquial. Sí, él siempre se conecta, es de La Puerta, Texas. ¿Usted lo conoce entonces a él? Sí, estuve por allá hace ya un año. Sí, antes de seguir vamos a hacer una oración, pero primero quiero, aquí por YouTube nos van a ver más tarde las personas de Mississippi, mandarles un gran saludo, abrazo a los papás, las mamás, a los muchachos. Una misión que comenzó así, pero terminó siendo algo positivo, tanto para los papás como para los muchachos. Así es que les mando un saludo, gracias por su hospedaje y cómo lo recibieron. Así es que un abrazo muy fuerte a los hermanos ya de Columbus, Mississippi, donde pronto vamos a volver, si Dios quiere. Tenemos 2 preguntas que vamos a responder primero para los hermanos de allá, la hermana Marcela, se llamaba, el señor René, para que queden ya bien con esas respuestas. Primero hacemos una oración, pero primero vamos aquí a mencionar a las personas que piden oración a estos servidores de Cristo. El hermano José Teodoro, que está recuperando, Leonidia Vázquez, Martín Anacleto, Cecilio Gómez y Angélica Rivas, que son los papás de mi hermano Lencho, y en Guatemala,
la familia Collor, la familia Alvarado, familia Lemus, la familia Pérez, Hila González, la hermana Lola Pequeño, Marta Juana Olivia y el hermano Nayo, Kelvin Cornejo. ¿Usted conoce a Kelvin Cornejo? Sí, seminarista de los apóstoles. Sí. Fue seminarista. Un gran amigo mío, está en El Salvador. El padre Marcos, Pablo Toro y todos los sacerdotes del mundo, por todos los pobres y los ancianos abandonados. Carlos González Vázquez, la señora Villa, María Nava y familia, el hermano Maynor Arturo, que está en Guatemala, Dorian Hernández, el hermano Lucio, Erika García, Marcos Barcena. ¿Lo conoce Marcos Barcena de Chiapas, México? No he tenido la oportunidad. Lo he saludado, pero no recuerdo su nombre. Apóstol, gran misionero. Y Brandon y Kevin Alvarado, mis hijos. Por toda la gente que pasa alguna situación difícil este día, nosotros que estamos cumpliendo con la misión de Dios, el hermano César que está también, que Dios le dé fortaleza en esto que ha escogido, que es algo que le dije a él, le va a servir toda la vida. Así es que por él y el Padre nos va a hacer la oración. Muy bien, vamos a encomendar la vida de ustedes. Yo sé que muchas personas necesitamos de Dios, estamos atentos y siempre nos gusta encomendarnos a esta gracia de Dios. Voy a poner en manos de Dios las actividades que en esta tarde ustedes están realizando, a las personas que se trasladan de un lugar a otro. El Señor les bendiga. A las personas que nos escuchan, quizás están pasando por alguna enfermedad, algún momento de dificultad en su vida, el Señor también les asista. Juntos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, que siempre vienes a nuestra vida, en esta tarde que nos reunimos en tu nombre, hacemos uso de los micrófonos para proclamarte, darte a conocer como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Queremos ponerte en tus manos nuestras necesidades, queremos también poner en tus manos los medios necesarios para que llegues a los corazones de cuantas personas tengan la oportunidad de escucharnos. Conmueve los deseos de convertirse a ti, de amarte, de aceptarte y de buscarte, pero aún más de servirte dentro de su iglesia. Pon en tus manos, Señor, a las personas que hemos mencionado, especialmente por los que sufren o padecen alguna enfermedad. Consuela sus corazones y asísteles en sus vidas. Juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Yo creo que su micrófono no se escucha bien. Sí, el micrófono se oye perfecto. Más pegadito. Sí. Hoy sí. Muy bien. Hoy ya puede vender tomates. Ya podemos. Se va conectando la hermana Marcela Martínez, Oscar Sáenz, que dice: saludos, hermano, me da gusto saludarlo, a ver que está en buena compañía. Gracias también para ti, hermano, de Nicaragua. Benjamín Memeche y Gerardo Aguilar, saludos y bendiciones, mi amigo Amílcar, sigan evangelizando. También este hermano es de Ohio. Muy bien. De Indiana, pero yo lo conocí en Ohio, es que saludos. Estaremos por allá en Ohio. Aprovecha, Gerardo, él va a estar por allá, vamos a dar la información si tiene por ahí. Por el momento, es que hace un momentito me llamaron para... Él va a estar por allá, yo lo conocí cuando fuimos con el padre Marcos Galvez a Ohio, así es que saludos para Gerardo Aguilar y su familia, bendiciones para todos los hermanos de Ohio, y repito, un saludo grande a la hermana Margarita, allá en Columbus, Mississippi, donde estuvimos compartiendo este fin de semana. Nos dio un gran placer estar allá con ustedes. Y la primera pregunta, que antes de comenzar el tema, hicieron dos preguntas en Mississippi cuando ya él se había venido. Una dice que la Biblia, que Dios descansó el séptimo día. Dice: Dios hizo el mundo y descansó el séptimo día. El segundo en Génesis 6:6, dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Así es que el diácono va a compartir. Aquí podemos hacer
un medio sketch, si quieren, de veras. Muy bien. En diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar esta expresión en el que vamos a anotar a veces con ciertas palabras o literalmente con un enunciado de que Dios se arrepiente del hombre. Habría que entender las expresiones en el sentido original de la Escritura. Con la traducción o las distintas traducciones se va perdiendo la originalidad del texto. Cuando decimos o leemos que Dios se equivocó, no es sinónimo de arrepentirse, es decir, Dios no nos quiere, dice el texto literal, se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón. No quiere decir que Dios se equivocó, porque cuando tomamos esta postura frente al texto, entonces dudamos de la perfección de Dios. El decir se arrepintió es algo en el cual entra una nueva manera en que Dios mira al hombre, pero no para su condena, sino para su salvación. En este contexto en el que estamos del diluvio, en el capítulo número 6, del versículo número 5 en adelante, es precisamente este cambio que Dios tendrá para el hombre en una manera de corregir al hombre por la falta que ha tenido con Dios. Y es en donde aparecerá la figura de un arca, la figura de del agua, en donde aparecerá la familia que confía en Dios, en esta nueva manera en que Dios actuará con ellos para la salvación. Ese arrepentirse de Dios no quiere decir que el hombre cubre o cuenta ya desde ese momento con esa mala participación. No. Ese arrepentirse de Dios quiere decir un cambio de plan para volverlo a ayudar y él siga en las sendas que Dios mismo ha establecido. No quiere decir que algo Dios hizo mal en el hombre. No. Dios es perfecto. Dios es también bueno, bondadoso y nunca corrige algo malo o nunca buscará corregir algo malo, puesto que en su obra todo es perfecto. Cambiará el modo de actuar con el hombre para que no se pierda, sino se salve. A propósito de esto, el Salmo número 118, versículo 30 dirá que Dios nunca se equivoca, pues en esto consiste su grandeza en la perfección. Al decir el texto que Dios se arrepiente, quiere decir que Dios buscará otro medio o presentará otro medio para que el hombre goce de su salvación. Él ya sabe que nos hizo dóciles, que nos hizo buenos. También conoce que entró la maldad al mundo y sabe que somos en tanto fácil al pecado, fácil ofender a Dios. También no recuerdo, pero el libro de Samuel, creo que cuando David peca, cuando David peca, o Saúl, no recuerdo, Saúl, cuando Saúl peca, también Dios vuelve a decir que se arrepiente. No quiere decir que vuelve a corregir algo que él hizo mal, no. Busca un modo distinto para que el pueblo, para que el hombre goce de su salvación. No es un crédito reducido a una obra mala de Dios, no. Es una manera nueva en la que Dios se mostrará al hombre. Tampoco es un texto o una expresión para que nosotros vivamos eternamente en ser acomplejados de Dios, no. Como ya no queda de otra, no. Es un modo en el que Dios cambia para que nosotros gocemos de la salvación. Ok. Y la otra pregunta del hermano, no me acuerdo cómo se llama, que Dios descansó el séptimo día o el sexto día, no me acuerdo cómo fue que dijo él. Ya no estaba usted, yo ya venía de eso para acá. Muy bien. Dios descansó el séptimo día. En sentido literal dice el Génesis que Dios descansó el séptimo día. Pero ya en el estudio minucioso de la palabra de Dios, un poquito distinto a la formación de nuestra catequista, que se ingeniaba de todos los recursos para hacernos notar cómo Dios va creando las cosas
el primer día, el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta el día en que descansa. Ya en el estudio minucioso de la palabra, en una edad ya propia para estudiarla también y conocerla, vamos comprendiendo que las Sagradas Escrituras tienen su modo de interpretación. El sentido literal nos ayuda mucho porque nos ayuda a visualizar el aspecto cultural y otras acciones que la palabra va presentando. Pero ya la interpretación del texto nos ayuda a descubrir las enseñanzas y la voluntad que Dios tiene al presentarnos el mensaje de salvación. Del capítulo 1 al capítulo número 11 del Génesis, sabemos que son hasta cierto grado como una novela en donde se utilizan personajes distintos para darnos la enseñanza del origen de la humanidad, la dignidad del hombre, la vida sexual, los dones con que el hombre tiene y embellece de parte de Dios su ser y toda potestad que Dios va brindando desde el origen de la humanidad. Al decir que Dios descansó el séptimo día, es una acción reservada a la gloria de Dios de parte del hombre, en donde el pueblo de Israel posteriormente, que inicia en el capítulo 12, podrá guardar este día como día del Señor. Aspectos que en el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, guardaremos el día domingo. En sentido literal, Dios descansó, la Biblia dice que sí. En enseñanza es un día de guardar, un día de reposo, atribuyendo y dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora, si nosotros afirmamos que Dios descansó, no pensemos en este descanso como dormir o guardar, ¿no? Que algunos pues no hacen nada, sino el descanso de Dios, al tomarlo literal, podemos caer en el riesgo de reducir a Dios como a uno de nosotros. Pero Dios no posee un cuerpo como nosotros. Dios es Dios y dice el Catecismo de la Iglesia, es espíritu. Por lo tanto, desde la interpretación de la enseñanza, tiene un sentido esa expresión y Dios descansó. Amén. Bueno, ahí está el hermano ya de Mississippi. Y ahora, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a hablar el día de hoy, hermanos, de un tema que muchos católicos no sabemos y es muy bueno que estemos informados de por qué se hicieron cambios o cosas así, de los 10 mandamientos que están en Éxodo a los mandamientos que están en el Catecismo. Va a usar el diácono este libro. Para los que no tienen, pueden obtenerlo, me pueden llamar a mí. Un libro, voy a decir la palabra indispensablemente, porque debe estar en casa de todo católico, con el Catecismo también. Pero este libro es muy importante. Le dirá a alguna persona, no, pues yo no soy apologético. No es tanto apologético, es de información y de capacitación para cualquier católico. Para cuando le pregunten por ahí, puede ser usted una persona que no le gusta discutir o compartir un hermano, está bien, pero sí debe saber cómo responder como buen católico, ¿verdad? Para ser católico, estar informado de dónde venimos y todo eso. Es que este libro es indispensable. Si no lo tienen, búsquenlo. Me pueden llamar a mí al 678-429-0888 para adquirir 1, 2, 3, lo que quieran, para que lo tengan en sus hogares. ¿De acuerdo? Muy bien, pues iniciamos a nuestro tema del día de hoy. Como dice el hermano Amílcar, tomaremos este tema del librito Catolicismo y Protestantismo de la edición Apóstoles de la Palabra, escrito por nuestro padre fundador, en paz descanse, padre Flaviano Amatuli Valente. Vamos a situarnos en el capítulo número 7 de la página número 73, que se llama Los 10 Mandamientos. Traigo a la luz este tema, puesto que hace unos días caminábamos hacia una misión y noté que algo que predomina mucho en esta zona y en Estados Unidos es el grupo de los adventistas del séptimo día. Y yo creo que son aspectos que los católicos tendríamos que conocer para en cierto modo responder a estas dudas, a estas interrogantes que en este tema vamos a desarrollar. Presento el libro como una riqueza a lo que nosotros buscamos hacer dentro de la Iglesia. El libro del Catolicismo y Protestantismo muestra en primer lugar las enseñanzas que la Iglesia Católica tiene frente a distintas posturas de nuestros hermanos que se sumergen en esta línea protestante, así como también lo básico
en las acciones prácticas que la Iglesia Católica debe emprender. No tanto el sacerdote, sino también los feligreses comprometidos con la parroquia, el compromiso del laico comprometido dentro de su parroquia, el compromiso que todo laico debe desarrollar para el ejercicio del conocimiento, de amor a la Iglesia, que en este sentido tendría que utilizar un poquito de la apologética. Una apologética sana, una apologética que educa, que enseña, que transmite la verdad y que es todo un arte. La apologética es rica porque es un arte de dialogar con la verdad y desde la verdad. No es un tema para pelear, no es una oportunidad para discutir, es una oportunidad para enseñar, es una oportunidad para enriquecer a la otra persona e enriquecerme yo con las distintas acciones que la palabra de Dios nos va regalando. Y vamos al desarrollo. Presento este tema en 3 aspectos. Número 1, una parte introductoria. Al hablar de los 10 mandamientos, tenemos nosotros que conciliar primero el aspecto del origen de la humanidad. Para que haya normas, para que haya reglas, tuvo que existir un antes, un porqué. Y la belleza que nos presenta el libro del Génesis, en el capítulo 1, nos dice que todo lo que vemos es expresión de Dios. Dios creó todas las cosas que vemos, creó al hombre a su imagen y semejanza, sopló en él aliento de vida y le dio autoridad sobre todo lo que nosotros vemos, sobre la creación. Nos hizo colaboradores de Dios. Hasta ahí marcha todo bien. Sin duda, todo se interrumpe en esta armonía de paz con la tentación del hombre. El capítulo número 3 del Génesis nos habla de esta interrupción, de esta fractura en el amor de Dios. Esta fractura que dice el autor es presentado por una serpiente que dialoga con el hombre y la mujer, seduce su corazón y hace probarlo en el pecado. Con esta expresión, lo que pasa es que Dios no quiere que comas de ese fruto, porque el día que lo comas, se te abrirán los ojos y serán como Dios. Ese serán como Dios hace conmover el corazón de Adán, de Eva, y toman la decisión de comer del fruto del árbol prohibido. Cosa curiosa, no se dice que es una manzana, no se dice que es una pera, solamente las Sagradas Escrituras dice el fruto prohibido. Y desde ese momento cambió la historia de la humanidad. Desde ese momento entró el pecado al mundo y el hombre se fracturó en una plena relación con Dios. Sin duda, esta es la acción que el pueblo de Israel llevará sobre sí y nosotros, el nuevo pueblo de Dios, compartiremos en esta misma sintonía de salvación. Y es en este contexto de acciones que nuestra debilidad conllevan al pecado, el Señor buscará la manera de actuar sobre nosotros y de irnos dando a conocer su voluntad. Y es así como la historia del pueblo de Israel se va a desarrollar, en un pueblo en donde Dios va a actuar también de distintas maneras. Ya lo ha hecho con la comunidad, ya lo ha hecho con su creación. Mandó el diluvio, el pueblo no creyó, algunos se salvaron, pero siguió la discordia en la humanidad. La torre de Babel, siguió la envidia y el pecado en el mundo. El pueblo de Israel es elegido por Dios y con ello también lleva pecado, lleva acciones que no le es grato a Dios. Una vez que han conquistado a Israel, son enviados o son llevados a Egipto por voluntad propia, se trasladan, emigran a Egipto, son infectados por las maneras de realizar las cosas en Egipto. El faraón se da cuenta, los esclaviza, Dios interviene con su pueblo, los libera con Moisés, y ya una vez que han visto el poder de Dios, infringen, le faltan a Dios construyendo un becerro de oro,
y olvidándose del que los había creado, de los que le había rescatado, de los que le había hecho comer maná y beber agua en el desierto, y volvieron a pecar, volvieron a ofender a Dios. Solamente que Dios ahora utiliza para su pueblo un recurso, utiliza un decálogo, y es cuando hablaremos de los mandamientos que Dios instruye al pueblo de Israel. Un pueblo que desde su origen ha ofendido a Dios de distintas maneras. Un pueblo que desde que Dios lo creó, lo hizo bueno al hombre y la mujer, pero que por el pecado ha marcado su misma historia. Ha sufrido, muere, trabaja severamente y con ello se va realizando. Pero Dios quiere corregir los pasos del hombre y es cuando Moisés aparece y da el decálogo, da los mandamientos. Hasta aquí continuamos con nuestro tema, es la parte introductoria para que hablemos de estos 10 mandamientos. No solo hablar de los 10 mandamientos nos tiene que llevar a la figura de Cristo, nos tiene que llevar a la figura del antiguo pueblo de Israel y a la figura de la creación de Dios. Dios nos hizo buenos. Sin duda, la debilidad al pecado nos hizo fracturar la relación con Él y por ello Él vuelve a encontrarnos, vuelve a darnos normas que hacen que nuestros pasos caminen por sendas de vida y con ello nosotros encontrarnos verdaderamente con Dios. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, básicamente yo me quedé como niño en primer grado, escuchando al diácono hablar, pero es me acordaba del padre Matuli, lo que habla básicamente en el CD de la historia de la salvación. Estas son enseñanzas que nos llevan a recordar que la obediencia tiene premio, la desobediencia tiene consecuencias, y que, porque decía el padre Matuli que hay gente que dice, el ser humano ocupa un castigo para que vuelvan a su camino. Y el padre Matuli, que en paz descanse, dijo, no. Dice, no es suficiente el castigo. Habló él del diluvio, de lo que pasó en Egipto, con muchos castigos. Y no es lo mismo, no pasa nada. El padre Matuli compartía que en la Primera Guerra Mundial, él vio soldados rezando horas santas, pidiendo que se acabara todo eso, tristes, agobiados, por decirlo así. Termina la guerra y vuelven los soldados a lo mismo. Decían, bueno, se acabó la guerra, vamos a aprovechar el tiempo perdido. Y vuelven al vicio y todo esto. Entonces el castigo no es suficiente para que el ser humano cambie. Entonces son enseñanzas importantísimas en el Antiguo Testamento que no lo vemos así nosotros que ya estamos en esta era, por decirlo así. No nos damos cuenta que son enseñanzas y un mapa que nos tiene que llevar a ser un mejor católico. Enseñanzas que dice, bueno, sí, lo que es la desobediencia tiene su consecuencia. Como todo en la vida cotidiana, si usted en el trabajo se porta mal, lo despiden. Si se porta mal en la casa, la mujer lo manda para el sillón. Si se porta mal en la escuela, le ponen una manota. Todo lo que es desobediencia tiene consecuencias. Si yo quiebro una ley humana, me llevan a una corte y tengo que pagar una multa o algo. Entonces, la enseñanza es la misma, que todo lo que es la desobediencia tiene sus consecuencias. Pero antes de seguir, le quiero mandar los saludos que le están mandando. Xiomara Rodríguez está en Dakota, si no me equivoco. Mila Duarte, que es de Guatemala, está aquí cerca. Norma Castillo Chico y también Julia Flores en Nueva York. Elmer González López está en Colombia. Ah, sí, lo conocí. ¿Sí? Hizo conmigo el curso de introductorio. Oh, wow, pues Elmer, aquí está. Por eso es que te conectaste, Elmer, porque vio su nombre en Facebook. Elmer López en Colombia. Yuri Cardoso de Bolivia. Elmer González López. Pedro Ulloa. Nacho Villarright. Berta Cisneros. Un saludo especial para el hermano Pedro, si no nos va a regañar, no mentiras. Para el jefe. Pedro Ulloa, buenas tardes. Así que todos ustedes, especialmente todos los hermanos en Colombia, también nos ven. ¿Cómo se llama esta hermana? En Santander, Colombia. Perdón que se me olvidó, pero nos ven allá en Santander, Colombia. Y también a todos los hermanos de Chiapas, México. Muy bien, regresando ahora a nuestra segunda parte del tema, después de esta acción o esta breve introducción, continuamos con la segunda parte. Aparece la ley de Moisés, aparece el decálogo de Moisés,
que se sitúa precisamente desde el Éxodo capítulo 18, por ahí toda esta historia, capítulo 18, 19, capítulo 20, en donde ya se condensa lo que Dios quiere para el pueblo. Entiéndase los mandamientos, no como normas, no como acciones que se tienen que seguir porque no quedan de otra, sino como un modo en el que Dios quiere hacernos presente la toma de conciencia en el mandato que Él quiere para nosotros, y que cada quien es libre de seguirla, de optarla, de vivirla o de hacerla a algún lado. No es algo obligatorio en el que Dios nos va a sujetar, nos va a meter. Por eso en la introducción decía yo que somos creación de Dios, somos buenos, nos hizo libres. Las normas que se nos dan, los preceptos que Él nos da por medio de Moisés, es para que cada quien viva según el criterio de Dios o según sus criterios humanos, que decida. Y aquí es donde la ley de Dios da para el pueblo acciones específicas que el pueblo tiene que vivir. Para ello, hablamos de la alianza con el pueblo de Israel. La ley de Dios es presentada para el pueblo, pero lo pacta. No solamente es ocurrencia, no solamente es fruto de la imaginación. Es toda una acción que conlleva al hombre su salvación. Para poder aclarar este asunto, antes que nada se subraya que la antigua alianza es una ley. Antes menciono que hablar de los 10 mandamientos en el contexto de nosotros es situar primero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la voluntad de Cristo, para luego hablar de los 10 mandamientos y poder responder desde un aspecto apologético a estas acciones que el protestante dice es que la Iglesia Católica modificó los 10 mandamientos. Segunda parte del tema. Nos situamos en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos o el decálogo de Moisés, situado en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19, versículo número 5, presenta el primer aspecto de que Dios ahora enseña a su pueblo y dice: ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Los tendré a ustedes como mi pueblo de sacerdotes y nación que me es consagrada. Si viven mi alianza, si cumplen mi alianza. Antiguo Testamento. Y es en el Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, en donde Yahvé habla de esta manera. Número 1. Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Y ahora, Israel, escucha las normas y las leyes que yo te enseño para que las pongas en prácticas. Y así vivirás y entrarás a tomar posesión del país que te da Yahvé, Dios de tus padres. Ese Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estas normas preceden al Antiguo Testamento. Este decálogo dado por Moisés es escuchado, es practicado en el Antiguo Testamento. Alianza que el Señor también suscita entre la sangre de animales, entre en el monte Sinaí y donde Moisés es el que pacta. En esto hay que ubicarnos muy bien, porque de esta manera entenderemos algunas normas que dentro del decálogo que Moisés presenta, en qué momento se tienen que practicar y en qué momentos se dejan de practicar. Si se deben de practicar en el Antiguo Testamento o se dejaron de practicar ya solamente en el Antiguo Testamento, o aún se deben de practicar en el Nuevo Testamento. Y uno de los ejemplos concretos es precisamente el sábado. Guardar el sábado, como lo dice el decálogo de Moisés,
solamente prescribe a la antigua alianza, al Antiguo Testamento, pero ya no al Nuevo Testamento. Y es aquí que nosotros tomemos en consideración esta primera alianza. El Señor promete a un futuro una nueva alianza, abriendo con ello el Nuevo Testamento. Dice en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vendrán días, palabra de Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. Ojalá y usted tome muchas notas en estos capítulos, en estos versículos, pues así nos queda en claro de que el Antiguo Testamento no son las normas que se deben de tomar al pie de la letra, sino al llevar el Nuevo Testamento, al encontrar las palabras de Cristo, interactuaremos según la voluntad del Padre, que el Hijo vino a testificar en medio de nosotros. Y es aquí en donde nosotros, para interpretar el Antiguo Testamento, tenemos que remitir a lo que Cristo establece en el Nuevo Testamento. El profeta Jeremías nos habla que vendrán días nuevos, palabra de Yahvé. No será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto. Ellos quebraron mi alianza, siendo yo el Señor de ellos. Esto declara Yahvé: cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel otra alianza. Alianza que también es presentada en el monte, alianza que es sellada con sangre, pero ya no de animales, alianza en el que ya no está Moisés, sino Cristo. Con su muerte en la cruz, Cristo anuló el pago del Antiguo Testamento y establece de esta manera una nueva alianza, un nuevo pueblo que dentro de ello lleva una nueva enseñanza en plenitud. Con ello no se dice que el Antiguo Testamento no sirva, no se dice que Cristo anula el Antiguo Testamento. Cristo lo perfecciona, lo lleva a la plenitud, y es lo que el nuevo pueblo de Israel vivirá, enseñará y practicará. Sin duda, para que Cristo lo presentara, le fue muy batalloso. Los fariseos, los saduceos, que drásticamente buscaban que el mismo Jesús pudiera equivocarse. Pero gracias a la asistencia del Espíritu de Dios que le acompañaba, y como Dios mismo supo cómo ensalzar la voluntad del Padre que desde el Antiguo Testamento se ha manifestado y que Él le da plenitud. Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice estas palabras: Después sigue: aquí estoy para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo anula el Antiguo Testamento y establece uno nuevo. Pregunta que nosotros tendríamos que hacernos para nosotros los católicos: si Cristo anula el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué ley tendríamos que obedecer? ¿La de Moisés o la de Cristo? Por supuesto que la de Cristo. Pregúntele entonces al adventista: ¿qué ley es importante para usted? ¿La del Antiguo Testamento o la de Cristo? Si Él te dice que la del Antiguo Testamento, quiere decir entonces que la sangre de Cristo, que fue inmolado en la cruz, que pactó por nuestra salvación, aún no les ha dicho nada. Y esto es muy interesante, porque conociendo estas dos distinciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos entendiendo el sentido de fe que Cristo quiso transmitir a cada uno de nosotros. Evidentemente, al anular el Antiguo Testamento, anuló también la antigua ley. Esto hay que considerarlo. Si se anula el Antiguo Testamento y se perfecciona, es la ley misma que, en resumen, este decálogo recoge toda la práctica religiosa del antiguo pueblo de Dios. San Pablo, por ejemplo, a los Efesios, en el capítulo número 7, versículo número 15, dirá con estas palabras: eliminó la ley con sus preceptos y sus observancias,
Hizo la paz al reunir los dos pueblos en su persona, creando de los dos un solo hombre nuevo. Es cuando también dirá esta expresión: no se descose o se rompe un vestido nuevo para costurar uno viejo. También dice vino nuevo en odres nuevos. Una nueva plenitud para el nuevo pueblo de Dios. Selló. Con ello no reduzco que todo lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento no sirviera. Cristo le vino a dar plenitud, lo vino a purificar con esa gracia de su Espíritu, con esa gracia que el Padre lo cautivó desde el momento en que inició su vida pública. Esa teofanía del que Juan el Bautista fue testigo cuando los cielos se rasgaron y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él yo me he complacido o me complazco. Esta es la gracia de la plenitud a la nueva ley que usted y yo, parte del nuevo pueblo de Dios, tendremos que obedecer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ojalá que un día yo pueda ser como usted. Antes de que se me olvide, está el hermano Lencho Gómez, aquí está. Hilario Rendón y Victoria San. Dice Hilario Rendón: buenas tardes, hermanos. Sí estarán viniendo a Swartz Dalton para el sábado. No sé cómo se llama ahí, ¿cómo se llama? Shafford. Pues sí, ¿cómo se llama? Santo Toribio. El programa va a estar así, qué bueno que lo mencionaste, hermano, muchas gracias, Hilario. Y por favor, dígale ahí al primo, al vecino, al trabajador de la carnicería, la lechería, que vamos a estar allá para que llegue mucha gente. Él va a llegar el sábado con el hermano César, porque yo tengo reunión con mis pollitos de 5 a 7. El sábado estará en la misa de 5, dijo el padre Abel. Exacto, estaremos en la misa de 5:30. De 5:30. El sábado, y también estará en la misa del domingo, 9:30. 9:30 de la mañana. Para invitar a las charlas que vamos a desarrollar de lunes a viernes, primeramente Dios. Sí, y si el domingo hay gente que se quiere quedar después de la misa, ahí vamos a estar disponibles. Si no, la meta es hacer algo el domingo y luego él se va a quedar allá con César toda la semana, si es que ustedes se comprometen. Así es que, hermano Hilario, ya le dejé tarea. Tiene tiempo de formar ahí varias personas, coménteles para que la siguiente semana, de lunes a viernes, hagan un grupo, sea de 6 a 9 o de 7 a 9 después del trabajo, para hacer una formación o lo que ustedes le pidan al diácono del hermano César la próxima semana. Pero repito, él llegará ahí el sábado a la misa de 5:30 para compartir después de misa. El padre Abel nos dio permiso y estaremos ahí el domingo en la misa, que yo a esa hora ya estaré con ellos. Y si el domingo hay chance de formación, él va a estar un rato, luego tiene que regresarse, pero yo me quedaría dando el resto de la plática en la tarde, y él seguiría de lunes a viernes o el tiempo que ustedes quieren allá en Dalton la próxima semana. Así es que, hermanos, ya si nos hace, qué bueno que me recordó, haznos el favor de hacer ahí la bulla, como decimos vulgarmente nosotros con los demás hermanos. Santo Toribio. Santo Toribio Romo. Ajá, Santo Toribio Romo. Ok, Santo Toribio Romo. Ok. María Linton también está conectando y defendiendo la verdad de doctrina católica de Jesús también. Así es que bueno que nos recordaron de esto, de estar allá. Un puntito antes de que sigamos, diácono, porque es bien importante, la gente se confunde mucho. Hasta cuando está el padre Maturi, que va a descanse, él hacía siempre la pregunta: ¿en qué testamento vivió Jesús? Y mucha gente se confunde, y es cuando viene que la gente dice: pero si Jesús respetó el sábado, Jesús esto y esto. Bueno, recordemos que Jesús vivió bajo la ley de Moisés, que es el Antiguo Testamento. Entonces eso es bien importante, de que antes de continuar, porque la gente se confunde y piensan de que porque Jesús hizo esto y esto y el otro, es correcto. Pero recordemos que él vivió bajo la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Muy bien. Con Jesús se inaugura el Nuevo Testamento, pero como todo judío en esa condición humana,
cumplió los preceptos establecidos por Moisés. En su momento, ya en su vida pública, el inicio de su vida pública, da los acontecimientos en cuanto a la voluntad del Padre. Pero como judío cumplió, y es por ello que cuando, por ejemplo, dice los sabatistas, es que Jesús fue el sábado a la sinagoga. Claro, porque si iba el domingo nadie iba a estar. Sí, no iba a encontrar a nadie, pues tuvo que ir el sábado. Es que Jesús, pero no dicen, pero Jesús sanó el sábado, por ejemplo. Eso no les conviene. ¿Sí? Como judío cumplió muchas normas, como ir cada año al templo según la costumbre. Como judío también se circuncidó, fue presentado al templo, puesto que es judío. ¿Sí? Pero él inaugura el Nuevo Testamento y da la plenitud con su muerte en la cruz. Muy bien, regresando a nuestro tema. Con ello entonces tenemos que entender que hay una nueva alianza. Con Cristo hay una nueva alianza. Con ello no quiere decir que ya no existan las cosas o ya no sirvan lo que el antiguo pueblo de Dios tenía. Con ello no podemos decir, bueno, entonces si Cristo anuló el Antiguo Testamento, podemos matar, podemos hacer esto. No. En Cristo tenemos que encontrar cuáles son las acciones que verdaderamente la iglesia va a recoger posteriormente para reunir toda la práctica de nuestra vida religiosa. Marcos, por ejemplo, capítulo 9, versículo 7 dirá, y se formó una nube que lo cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O Mateo 28, versículo 18, Cristo se ha de presentar como aquel que a todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra. Y también el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo número 6, contesta de esta manera. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es de esta manera en que nosotros, los que seguimos las enseñanzas cristianas, encontramos a Cristo como el único Maestro que nos dará la senda segura en el camino de la salvación. Es Él quien nos dará la ley perfecta. Es Él quien perfeccionará la antigua práctica religiosa del pueblo de Israel. Pero no por ello que Cristo lo perfecciona, quiere decir que dejará a un lado aquellas normas, aquellos preceptos que ensalzan la dignidad humana y la vida cristiana, iniciando y proclamándose con Él. Y es aquí en donde no se entiende entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es aquí en donde para muchas personas es difícil masticar esta diferencia, esta acción entre la de Moisés y la de Cristo. Tenemos que entender, como resumen a esta segunda parte, que el verdadero Maestro para nosotros ya no será Moisés, será Cristo. No con ello estamos diciendo que el Antiguo Testamento no sirva. Claro que no. El Antiguo Testamento tiene su vínculo, tiene su grado, tiene su acción, pero siempre tiene que ser entendida a la luz de Cristo. Cristo, por ejemplo, en Él encontramos la ley más perfecta, presentándonos todas las acciones que Él quiso que todos conociéramos. San Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2, versículo 16 al 17 dice, por eso que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, o por no respetar las fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Todas esas cosas no eran sino sombras de lo que había de venir, pero en realidad es la persona de Cristo. Pablo deja en claro a la comunidad que en Cristo estará la interpretación de todas las acciones que en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos irá presentando. Cristo como único Maestro, como único mediador entre el Padre y como aquel que viene a extender el reino de Dios. Cristo, el mismo Dios que en el Antiguo Testamento dijo a Moisés, yo soy el quien soy, es el mismo que repite, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy la luz del mundo como Dios. Ese mismo Dios viene con su nuevo pueblo, pero que con su sangre sella la nueva alianza. Los 10 mandamientos, expresión del Antiguo Testamento,
Toda la imperfección del Antiguo Testamento con relación al Nuevo Testamento se manifiesta en los 10 mandamientos. Veamos solamente algunos de los aspectos. Algunos de los aspectos que a nosotros nos interesa como tercera parte de este tema sobre los 10 mandamientos, voy resumiendo. Primero fue la parte introductoria. Todo lo que Dios hizo era bueno. El hombre fracturó esta relación. Número 2. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde ahora Cristo es el auténtico Maestro. Y número 3. Desarrollaremos las diferencias que anteceden al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento respecto a los 10 mandamientos, al Decálogo de Moisés y los 10 mandamientos que la Santa Madre Iglesia, infringiendo en 4 aspectos. Número 1, la relación de Dios. En el Antiguo Testamento se habla de un auténtico Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3 dice: Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te ha sacado de Egipto, país de la esclavitud. No tengas otros dioses fuera de mí. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Ojo, es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, solamente que en el Nuevo Testamento se nos habla de esas 3 personas que se dirigen al único Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Antiguo Testamento nos los presenta como Yahvé, como un único Dios, pero no quiere decir que no estaban presentes. Dice el libro del Génesis que existe la expresión hagamos. Ese verbo hacer, conjugado en tercera persona del plural, indica la compañía de Dios con otras personas, la figura trinitaria que en el Nuevo Testamento se da a conocer. En relación con el prójimo, el Antiguo Testamento presenta las obligaciones en los aspectos más exteriores, exigiendo lo mínimo e indispensable. Lo mínimo e indispensable que el Antiguo Testamento presenta: no matarás. El Nuevo Testamento no solamente es un pecado no matar, sino Jesús dice en el capítulo 5, versículo 21 y 22, saben que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mate será llevado ante la justicia. Yo les digo más: cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo trate de tonto merecería responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Vean la diferencia que en el Antiguo Testamento tiene y la plenitud que Cristo le da en el Nuevo Testamento. La diferencia que existe en ser más nutritivo estos mandamientos que tienen la cabalidad con Cristo. No es que la iglesia los quita, sino ensalza más la dignidad que deben conllevar. En el Antiguo Testamento solamente se expresan, en el Nuevo Testamento se explican hasta de qué manera se llega a la gravedad. Lo mismo es con relación a la mujer. En el Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. Cristo dice, San Pablo lo presenta, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay diferencia entre quien es judío y griego, entre quien es esclavo y quien nombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son solo uno en Jesús. Lo mismo en relación al sexo. El Antiguo Testamento prohíbe el adulterio, considerado como la unión del hombre con la mujer de otro. Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice: no andes con la mujer de tu prójimo. El Nuevo Testamento prohíbe hasta los malos deseos. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es en 4 ámbitos en donde tendrán su plenitud, en donde Jesús le dará mayor
eco a lo que ensalzará la dignidad de aquel que contiene estos mandatos. Creo yo que hasta esta parte vamos a llegar. Seguramente usted se preguntará, ¿y cómo la iglesia, por qué la iglesia suprimió o cuáles son los mandamientos que quitó? Le prometo que vamos para mañana continuar el desarrollo de este tema. Es un tema muy denso, con mucho contenido también bíblico, con algunas expresiones teológicas y también considerar parte de la historia, complemento más de los temas que nosotros desarrollamos. Me dio mucho gusto compartir sus preguntas, sus dudas. No sé si hay alguna intervención. Bueno, antes de seguir, dirán algunas personas, bueno, pero para yo verlo después, estos videos van a ser subidos a YouTube 1 hora después de cada programa, porque repito, no me están colaborando todos. Necesito los de Facebook, los de YouTube, me urge que vayan a la página Apóstoles de la Palabra Atlanta y se suscriban y le den un like. La razón es porque al llegar a 1000 usuarios vamos a poder transmitir en vivo. En este momento nomás tenemos 600 usuarios inscritos al canal. Entonces el programa se graba y luego se sube y se tarda como 1 hora para subirlo. Al tener 1000 será en vivo. Entonces en este momento, los hermanos que están escuchando en este momento, que vieron esta primera parte de los 10 mandamientos, no se preocupen. El día de mañana, aunque estén trabajando, van a YouTube, van a ver los 2 videos, este y el del día miércoles, que es mañana a las 2 de la tarde. Entonces pueden ver los 2 programas con paciencia en sus hogares, no se lo van a perder. Mañana a las 2 de la tarde, después que termine el programa, lo subimos también a YouTube y van a estar los 2 programas juntos. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner a uno los 10 mandamientos primera parte y al segundo le voy a poner de título segunda parte, para que lo pueda ver y después despacio pueda apuntar a lecturas bíblicas y disfrutarlo con sus seres queridos. Es que no se me vayan a pensar de que se lo van a perder de ninguna manera. Pero repito, vayan por favor a la página Apóstoles de la Palabra Atlanta y suscríbanse ahí, subscribe, y díganle al compañero del trabajo, al vecino, al hijo, a todos, por favor, para que podamos llegar a las 600 personas y poder hacer el programa en vivo. Vamos a mandar últimos saludos a Mariela Marín Bucio, de saludos para los 2. Gracias, hermana, bendiciones. Hilario Rendón dice, le pueden subir volumen. No es el volumen lo que el padre lo ve despacito, pero sí se le escucha, sí se le escucha. Elías Pérez también se está conectando. Bueno, todas las personas que escucharon, especialmente los que escuchan a través de Radio Apóstol USA, un saludo muy grande y fraterno al hermano David Gómez y su familia, que hace eso posible. Se le aprecia mucho, un hermano que trabaja mucho para la evangelización por radio internet, que se escucha las 24 horas. Y también recuerden que Radio Apóstol USA tiene una página que es radioapostolusa.com, para que por favor hagamos nuestras donaciones. Esta es una radio católica las 24 horas, los 7 días. Ellos sí evangelizan 724. Entonces hay que hacer donaciones para los cosas, mantenimiento y cosas así. Por favor, si podría hacer un commitment, como se dice, un compromiso de dar 20 al mes, 50 al mes, 1000, lo que quiera dar, sería perfecto. Pero si no, por favor, apóyenos. Vaya otra vez a radioapostolusa.com y ahí puede hacer su donación, sea mensual o una sola donación. Así es que gracias a todos ustedes. Le agradezco al diácono su presencia, el hermano Lencho. Ya lo extrañamos a Lencho, que no había venido, el hermano César, pero mañana seguimos con el programa. Recuerden, a las 2 de la tarde, conociendo y propagando el Evangelio. Y con gusto vamos a terminar el tema de los 10 mandamientos. Muy bien, agradezco mucho. Sí, una invitación más, una vez más, a los hermanos de Dalton, allá por favor, Dalton, Tennessee, Calhoun, Ron, todos quieran bajar ahí, de ahí cerca. Él llega ya el sábado con el hermano César por la tarde. Yo me junto a ellos el domingo por la mañana, y si hay personas que quieren tomar alguna pequeña información el domingo, con gusto se va a dar. Ellos regresan a Atlanta para... ¿Sí va a regresar a Atlanta al fin o no? ¿O ya no? Sí. Porque hay un retiro, ¿no? El 30, el 23. No, yo digo el domingo, o se va a quedar allá en Dalton. No, parece que el 30 en la tarde vamos a estar en la parroquia por movimiento. ¿El domingo este? Sí, Este domingo no es 30. No, este domingo.
tiene que bajar a Atlanta y luego va a bajar a Atlanta y luego va a volver a Dalton. Exacto. No te digo que te vas a ser experto en chofer tú. Hay que aprovechar. Sí. Bueno, y yo ahí me quedaré, la gente quiere continuar y luego ellos, por favor, hagan ahí la promoción, por decirlo así, para que toda la semana aprovechen al diácono. Después se va a decir uno, hoy hubiera ido. Mejor de una vez aprovechémoslo ya que está por acá, porque luego se va para México a mediados de diciembre y no vuelve. Así es que hay que aprovecharlo ahora. Muy bien. Ya me está regañando. Bueno, nos vamos para una oración de despedida. Muy bien. Nos encomendamos a la gracia de Dios y doy a ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas tardes. Feliz tarde. Bendiciones para todos ustedes.